La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Está con nosotros Lorena Robles, ella es Bitcoiner, promotora de la educación del Bitcoin, y el tema es la caída en los precios del Bitcoin hoy por hoy. Y vamos a tratar de entender esto, y ya lo decía yo fuera del aire, en clave no política. Porque si metemos la política en esto, pues entonces los que apoyan al gobierno van a decir que una cosa y los que no apoyan al gobierno van a decir otra. Y lo queremos entender en clave... Técnica. O sea, ¿cómo funciona? De mercados. Mira, estas son nuevas formas de hacer negocios, ¿verdad? Es un mundo totalmente nuevo para muchos. Sí. Nosotros responsablemente queremos tener también una parte técnica de cómo funciona todo esto, así que para eso tenemos a Lorena Robles, como ya decía Tony, es Bitcoiner, promotora de la educación de Bitcoin, y tiene una empresa que se dedica a eso. A la educación. ¿Verdad? Sí. A la educación del Bitcoin. Pónganos un poco en contexto sus credenciales, Lorena. Okay. O sea, ya ha estado con nosotros, pero para quienes ahorita nos van a sintonizar. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos, gracias por la invitación. Creo que es un momento bastante clave en los mercados de criptomonedas, pero para hablar un poco de mi background, yo soy licenciada en sistemas, de hecho acá de la Universidad Francisco Gavidia, hace ya un ratito, y me he desenvuelto siempre en el tema de tecnología. He estado casi siempre del lado de proyectos de IT, y en el año 2016 alguien me habla sobre las criptomonedas, y fue que empiezo a investigar, pero como no había mucha información en nuestros países, la única forma que se me presentó para aprender era invirtiendo. En ese querer aprender, perdí, porque mi primer Bitcoin lo compré en $900, pero ese ya es historia. Pero en ese momento un Bitcoin valía $900. Es correcto. Un Bitcoin valía $900. Uh-huh. O sea, no compraste satoshis, compraste un Bitcoin. Compré un Bitcoin completo porque todavía se podía. Bueno, algunos podrán todavía, pero en ese momento era más sencillo. Entonces, pero lo puse a jugar en plataformas de inversión que al final resultaron scam. Y eso ¿qué es scam? Son esas empresas estafas que te dicen que pongas tu dinero a invertir y que te van a dar grandes ganancias, y resulta al final que el día siguiente desaparecieron. Que era mentira. O sea, que era mentira. Okay. O sea, que y de eso abunda todavía. Y perdí. Aprendió a las malas. Exacto. Entonces dije yo, bueno, ¿por qué es que hemos perdido dinero? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Falta información, falta educar. En Centroamérica en general, no solamente en El Salvador, en Centroamérica, Suramérica y Norteamérica, pues está un poquito más adelante de nosotros. Y es así como me uno con otros amigos y comenzamos un movimiento. Primero era un movimiento que se llama BitChange, tratando de que la gente entendiera qué eran las criptomonedas y para qué les pueden servir. Que no solamente es para inversión, sino que también es para el uso de compra, venta, para transacciones. Y en el año 2019 ya lo configuramos como un SADCB, ya como una empresa. ¿Y a qué nos dedicamos? Bueno, asesorar para temas de inversión en criptomonedas y también para educar, sobre todo ahora que ya salió la ley Bitcoin a partir del 7 de septiembre del año pasado. Personalmente he estado trabajando mucho en la adopción. Entonces, el mensaje que trato de llevar es: usen la criptomoneda como una alternativa. No decimos que sea mejor o peor que el dólar o que otra moneda, simplemente es una alternativa que nosotros podemos tener. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje de Bitcoin siempre? Que es unas finanzas más justas, finanzas descentralizadas, porque, y lo hemos platicado en otros foros, las personas no bancarizadas o que no tienen cuenta en un banco es porque no cumplen los requisitos o porque los bancos no le quedan tan cerca. O sea, no es factible tener una cuenta bancaria. En cambio,
con las billeteras electrónicas de criptomonedas es mucho más sencillo. Bajas la aplicación, no te piden tanta información, no tenés que mantener un saldo mínimo en tus cuentas y podés utilizarla con cualquiera que tenga otra billetera. Entonces, al final, eso es lo que nosotros estamos promoviendo. Las finanzas más equitativas, el poder dejarle una alternativa a las personas que no pueden optar a las finanzas tradicionales. Yo tengo dos inquietudes. La primera, Lorena, se habla, cada vez aquí hablamos más de la gente que no está bancarizada. Dicen el 70% de la población económicamente activa no se puede bancarizar. Bueno, el gobierno acaba de tener un evento donde busca que, los países que quisieran bancarizar más a la gente, pues se han reunido, ¿verdad? Sí. 42 o 44 países. Ese es el tema, y han criticado al gobierno de que son países de tercer mundo, subdesarrollados, y yo lo que me pregunté es... ¿Y nosotros qué somos? Pero... No, sí. ¿Y para quiénes son estas plataformas? Sí, obviamente son países que como buscan la bancarización. Exacto. Porque somos del tercer mundo, pues entonces más es lógico que sean esos países obviamente los que vengan. Entonces, creo que pues sí, pero yo creo que hay que quitarnos el sesgo político para entender esas cosas. Pues. Sí, y lamentablemente muchas personas relacionan Bitcoin, presidente de la República. Bitcoin lo relacionan con Chivo Wallet. Piensan que es lo mismo. Y yo les digo, no tiene nada que ver. O sea, Bitcoin es Chivo es una billetera más de las cientos que existen alrededor del mundo. Lo que pasa es que tiene una particularidad y es que fue hecha en El Salvador, hecha para salvadoreños, para la adopción de la criptomoneda aquí en el país. Ahora, quitar el sesgo político cuesta porque fue una iniciativa del gobierno de la República, al menos hacerlo moneda de curso legal aquí en El Salvador. Pero no se le puede quitar el hecho de que sigue siendo las finanzas inclusivas. O sea, para eso fue creado Bitcoin. O sea, las criptomonedas. Las criptomonedas. En general. Ajá. Esto nació en el año 2009, o sea, enero de 2009 se creó el primer Bitcoin, se minó el primer Bitcoin. Y no podemos decir que en el año 2009 ya existía el gobierno que está actualmente en el país. O sea, Bitcoin y las criptomonedas traen otra historia que ha venido a coincidir en que este país tercermundista lo declaró como una moneda de curso legal. Y ya vimos otros casos, hay otro país, África Central, que también ya lo hizo legal tender, y otros países que no le están dejando como una moneda de curso legal, sino que lo están regularizando. Estamos hablando de Estados Unidos, Costa Rica y otros países que lo que están haciendo es, no podemos evitar que la gente lo ocupe, pero lo que vamos a hacer es poner como las reglas claras. Sí, para no caer en estafas. Exacto. Ahora, la pregunta surge, Lorena, y si lo que busca las criptomonedas es ser más justo, ¿por qué la banca que ya existe y que tiene cientos de años no ha creado las reglas justas para que todo el mundo entre a la bancarización? Híjole, ahí sí estás tocando las fibras. ¿Quién es el dueño del dinero o el papel moneda actualmente? Creo que, y esto no es algo que yo me invento, sino que lo hemos leído, hay unas 4 familias en Estados Unidos que son los que manejan, por ejemplo, la Reserva Federal. Nosotros sabemos que la Reserva Federal, que es el que imprime el dólar, no es dependiente del gobierno de los Estados Unidos, sino que la manejan unas familias poderosas en Estados Unidos. Ellos son los que ponen las reglas, obviamente para sus intereses, obviamente es todo como para hacer negocio. Para hacer negocios, es todo un ecosistema. O sea, no es solamente que se me ocurrió tener dinero, sino que por qué yo creé este papel moneda, por qué yo estoy tratando de que el dólar siga manteniendo como el estatus que tiene ahorita a fuerza de seguir imprimiendo más papel moneda. Es decir, todo va alrededor de las conveniencias económicas que tengan los dueños del dinero. Entonces, ¿qué sucede con Bitcoin? Y me voy a referir a Bitcoin porque el resto de criptomonedas sí tienen un dueño, ¿verdad? No son 100% descentralizadas como lo es Bitcoin. Bitcoin
Satoshi Nakamoto, que fue el creador, ya desapareció. O sea, entregó el proyecto al mundo, a los usuarios. Entonces, él no está administrando, sino que es la comunidad quien administra la blockchain, que es donde se dan todas las transacciones de Bitcoin, que es el mercado el que decide oferta y demanda. Ahora bien, como es un mercado tan joven, todavía se puede manipular, todavía hay personas que pueden meter la mano, y son de las cosas que han sucedido ahorita. Voy a, al menos en concepto, decir que es la Reserva Federal. Sí. ¿Verdad? Es el Banco Central de los Estados Unidos, comúnmente conocido como la Reserva Federal o también como la Fed. Este es un consorcio de carácter público-privado que integra un total de 12 bancos centrales regionales situados en distintas ciudades importantes a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Sí. Vale. Entonces, desde el momento que metemos... Eso es en concepto. Sí, que metemos la palabra privado, significa que hay alguien que está manejando esto, y por eso el resto de los bancos pues van a seguir esas reglas. Ok, me queda claro por qué no se ha humanizado la banca. Sí. Va. Ok, entonces tú decías, Bitcoin es el único que no tiene un dueño, Así. ¿verdad? Y entonces se mantiene como la comunidad dueña del Bitcoin. Correcto. Ok. Dentro de esta comunidad, ¿cómo lo hacemos creíble? Porque tú decías todavía, como no hay alguien responsable, hay manipulación. O no puede solo haber. Por eso, no solo por eso, creo que el hecho de que no haya tanta adopción, no haya una adopción masiva, que eso es parte de lo que estamos intentando y parte de lo que va creciendo día con día. Ahora, ¿qué es lo que respalda la criptomoneda? Porque esto es una pregunta que me hacen con muchísima frecuencia. Me dicen, bueno, el dólar está respaldado por oro. Creo que la vez anterior que me invitaron platicábamos un poco de eso. Vamos a recordarlo. El dólar no está respaldado por oro. Lo estuvo. En 1971 el presidente Nixon decidió retirarlo, dijo que iba a ser momentáneo, pero nunca regresó. ¿Qué es lo que realmente respalda el dólar? Pues es la moneda de una potencia mundial, o sea, la economía de los Estados Unidos, que eso tiene peso. Ahora bien, las criptomonedas, y lo platicábamos con Verónica antes de comenzar el programa, esto es una nueva economía, no podemos comparar moneda fiat con criptomonedas. Lo que respalda a la criptomoneda es la tecnología blockchain. Blockchain es la red inhackeable, inmutable, no se puede meter mano a la red donde están sucediendo las transacciones. Es decir, que no se puede falsificar el dinero. No puedo, por ejemplo, si hay una transacción de punto a punto, un hacker no puede robar esa transacción. No puedo cambiar los numeritos y decir, estoy mandando $1,000, pues no, lo voy a modificar y voy a decir que mando $1,000,000. Todo eso no se puede hacer. Entonces, el alto nivel de seguridad que tiene esta tecnología es lo que le da el respaldo y la validez al Bitcoin, además de la comunidad, que la comunidad va creciendo y obviamente todavía es un mercado joven, ¿verdad? El dólar y el papel moneda nació hace más de 100 años y las criptomonedas apenas tienen 12. A ver, el motivo de invitar a Lorena esta mañana es para entender a qué se debe la caída. Sí. Voy a leer aquí 2 párrafos de una nota de la revista Forbes. Dice, el Bitcoin tiene poca experiencia con la subida de las tasas de interés, lo que supone un peligro para los inversores en criptomonedas que quieran aprovechar su espectacular caída. La criptomoneda se ha hundido junto a otros activos de riesgo, como las acciones tecnológicas que están, si nos vamos a la bolsa, es el índice Nasdaq. ¿Verdad? Después de que la Fed aumentó las tasas la semana pasada, poniéndolas en una trayectoria que se espera que supere el 3% a principios del próximo año. Sí. Lo que me llama la atención es que Bitcoin, con toda su independencia, que es parte de la filosofía, todavía es jalada por lo que ocurre en un mundo que no es virtual, sino que es el tradicional. Sí. Es decir, todavía está... O sea, todavía está sujeta la criptomoneda a una acción de la Fed. A lo que pase con el dinero tradicional. Y yo quiero agregar entonces esta pregunta de Germán Hernández, un radio escucha.
Yo lo que no entiendo es que dicen, si está a la baja, compra, y cuando sube se vende. Pregunta, ¿quién compra cuando está arriba? Es difícil encontrar quién compra no y tener tienen ganancia. idea de cuánta gente compra cuando está arriba. Entonces, eso queremos que nos expliques. Ayúdanos a entender esto, Sí. con todos estos componentes que acabamos de decir. Sí, ciertamente, Tony, tenés toda la razón. Todavía no es que lo jale al 100%, pero todavía lo hace tambalear. Cuando se anunció el incremento en las tasas de interés en Estados Unidos, obviamente esto sacudió la bolsa, sacudió las acciones, etcétera, y también eso tuvo una repercusión en las criptomonedas. Ya venía con cierta tendencia a la baja cuando ya se dio toda la guerra de Ucrania, Rusia, etcétera, ya venía un poco afectada, pero cuando sale este anuncio, obviamente la bajada comienza a jalarse un poco a las criptomonedas. Pero, a ver, baja el precio del oro, baja la plata, bajó bastante, el crudo incluso baja, y no digamos las acciones de las empresas tecnológicas, comienza a bajar. Pero todos estos mercados, volvemos al tema, ya son maduros, ya tienen muchos años de estar funcionando. ¿Qué pasa con el mercado de las criptomonedas cuando comienza a tambalear por este tipo de cosas? Comienza el miedo. El miedo todavía afecta muchísimo a este mercado. Lorena, pero el petróleo no bajó, el petróleo ha subido. En los días que se anunció lo de la tasa, bajó un poquito. Se ajustó. Se ajustó. Ajá. Todavía hubo un poquito ahí de miedo, digamos, o de corrección. Pero en el caso de las criptomonedas, sí, el miedo todavía afecta bastante. ¿Y qué comienza a hacer la gente? Bueno, de todos los activos que tengo en mi portafolio, ¿cuál es el de mayor riesgo? El más volátil. Las criptomonedas. Entonces comienzo a vender un poquito. Y como venden todos un montón al mismo tiempo, el precio comienza a bajar. Pero a esto agreguémosle que hubo como una tormenta perfecta, porque cuando sucede esto, viene un proyecto que tenía mucho éxito, que estaba siendo súper rentable, que es un proyecto de una criptomoneda que se llama Luna. La red de esta... la habías escuchado. Sí. No, para mí. Luna. Okay. Luna. La red de esta criptomoneda que se llama Terra tenía dos criptomonedas. Tenía Luna como el token nativo, digamos, de esta red, pero se dieron cuenta que el tema de las stablecoin es un buen negocio. Para los que no sabemos, un stablecoin es una criptomoneda también, pero se le llama moneda estable porque está en paridad con una moneda fiat. En este caso, generalmente es el dólar. Por ejemplo, tenemos USDT, que es una stablecoin que está en paridad con el dólar, 1 a 1, es decir, la stablecoin vale $1 igual que el dólar. Entonces viene este proyecto y saca una moneda que se llama UST, que estaba en paridad con el dólar, pero no tenían respaldado con el dólar, sino que lo estaban respaldando con su misma criptomoneda Luna. Y comienza la manipulación. Y hay muchas historias alrededor de esto, pero al final lo que sucedió es el crash del precio de esta criptomoneda Luna. El proyecto iba viento en popa, muchas personas y empresas comienzan a tener reservas en esta moneda, es decir, metieron dinero en esta moneda que valía como $100, y como por el otro lado teníamos la stablecoin que la empezaron a imprimir o a generar en exceso, comenzó la inflación que el otro no pudo soportar y el precio de Luna cayó en un 98%. Entonces, un proyecto que hasta había salido un estudio de Harvard diciendo que era de los mejores proyectos de criptomonedas que habían, todo el mundo invirtiendo ahí, gente que todos sus ahorros los había metido ahí y de repente pierde el 98%, se imaginan el miedo que eso ocasionó en el mercado. De decir, de una criptomoneda que estaba siendo tan buena, tan rentable, cae aunado con el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos. El miedo, y ya no era miedo, era pánico, cundió el mercado de las criptomonedas y empieza la gente a vender sus activos digitales y empiezan las criptomonedas a caer. Las que más han caído son las altcoins, que son todas las monedas fuera de Bitcoin, que existen más de 15,000, 18,000, no sé por cuál número va ahorita. Y entonces
A eso empieza otra cadenita, que las empresas que su mayor cantidad de activos las tenían en Bitcoin comienzan a bajar el valor de sus acciones. Una de esas empresas es un exchange o una casa de intercambio de criptomonedas, la más grande, diría yo, de Estados Unidos, que se llama Coinbase, que hasta muchas personas dijeron que se iba a ir a la bancarrota, y entonces comienza ese efecto dominó. O sea, la tasa de intereses, el proyecto Luna, Coinbase, y comienza todo el mundo, el desparpajo en buen salvadoreño, a vender sus criptomonedas. Eso hace, ¿qué? 10, 15 días. Ya llevamos como 3, 4 semanas. De hecho, Bitcoin lleva 7 semanas consecutivas digamos, terminando en negativo. Exacto. Entonces, ¿hay pánico? Ya se está, digamos, medio estabilizando, pero todavía... Yo diría, y muchos expertos así lo aseguran, que ya entramos en una etapa bajista del precio del Bitcoin. Bitcoin es cíclico, ¿verdad? A veces está en etapa alcista, a veces bajista, y ahora dicen que con todo este problema de Luna, pues ya se adelantó y lo que se pensaba que iba a suceder a finales de este año, ya está sucediendo ahorita, que es un mercado bajista. Así es que digamos que se está estabilizando, pero no se prevé que vaya a alcanzar los precios que tenía, digamos, a inicio de año, que andaba por los 40 y tantos estuvo mil. En 56, en 50 me algo. recuerdo. Ajá. Eso no lo va a alcanzar todavía. Lorena, hay una palabra que es el cripto invierno. Sí. El cripto invierno. Y cuando hablan de... Yo cuando escucho invierno, pues para mí es se congela algo. Y son frío. varios meses. Sí. ¿Verdad? Y también faltaba responder quién compra cuando está al alta, que decía Germán, el oyente. Los que no están educados en el tema de criptomonedas. Porque, por ejemplo, lo que hablamos de Twitter, ¿cómo alguien compra cuando el precio de las acciones de Twitter llegaron a lo máximo? Los que creen que va a seguir subiendo porque no tienen toda la información, porque no saben realmente qué es lo que está pasando en el mercado. Entonces dicen, ahorita que está subiendo voy a comprar. No, la verdad que siempre se tiene, y siempre pasa, siempre. Lo que pasa es que cuando hay un poderoso detrás de esa alza, dicen, si este poderoso está en esto y ha hecho que las acciones de esta empresa suban, a ese árbol me arrimo porque va para arriba. Esa es la lógica. Y lo que pasa es que este poderoso, digamos, está haciendo que suba porque va a vender. Y quiere vender al mejor precio. ¿Ya? Eso es lo que muchos no sabemos. Entonces, cuando comienza a subir el precio de una criptomoneda, uno se tiene que quedar observando y escuchando a los expertos, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Realmente va a seguir todavía esta tendencia? O mejor me espero a que haga un ajuste. Siempre hay una corrección. Tras una alza así como rápida, siempre hay una corrección en los precios. Mejor esperémonos a la corrección y ahí compremos. Y por las tasas de crecimiento, que siempre las lanza el Fondo Monetario, pero a los días dice, en el ajuste, en realidad llegamos a tanto. Exactamente así sucede. Y mejor esperar. Entonces, Bitcoin se va a recuperar y hoy por hoy es buen momento para comprar. Es un buen momento para comprar. Todavía va a seguir un poco inestable, todavía va a seguir como rebotando. No puedo, creo que estaba como en 29 hoy en la mañana que lo vi. Ahorita está 29.345. Correcto. Entonces es probable que todavía tenga algunos picos hacia abajo, pero sigo pensando que en 29, 28 es un buen precio para comprar. Hay algunos que dicen que va a llegar a 20,000, no lo puedo asegurar. Tony, ¿quién decías que iba a llegar a 5,000? Es que el modelo matemático que he hecho, pero es un modelo matemático en el doctor Oscar Picardo, ¿verdad? En el peor de los casos, dice que podría oscilar entre los 5,000 y 15,000 dólares. En el peor de los casos. Wow, ese sí no lo había escuchado. El peor de los casos que yo había escuchado era 20. Más o menos, por ahí. Y puede ser que todavía esté rebotando. Ahora bien, siempre hay que ir haciendo compras parciales para tener un promedio ponderado. El promedio ponderado es que yo voy comprando a diferentes precios y entonces ya después de varias compras yo tengo un precio promedio. Un promedio. Exacto. Entonces, si compré en 29,
y veo que llegó a 25, pues compro otro poquito en 25, si llegó a 20, compro otro poquito en 20 y ya el promedio que voy a tener de mi precio de compra ya no va a ser 29, 25 y 20, sino que va a ser 25. Y ahí yo voy haciendo compras parciales. No se recomienda, si ustedes están interesados en invertir, no se recomienda que yo todo mi fondo de inversión lo meta en un solo precio y tampoco en una sola compra, sino que tengo que ir haciendo compras parciales. Como dicen, por puchitos. Por puchitos. Ajá, de a poquito. Ajá, porque como es bien volátil, puedo comprar más bajito, de repente se pone un poquito más caro. Y esto mismo sucede con las otras. Tanteadito. Sí, igualito. Solo que las otras, a ver. Con las otras los otros criptoactivos. Los otros criptoactivos pasa lo mismo, sin embargo, son más volátiles y más susceptibles a los cambios y a los factores externos. Entonces, si ustedes y a los que nos escuchan están interesados en tener en su portafolio de inversión criptomonedas, mi recomendación es que por lo menos la mitad la tengan en Bitcoin, si no es que el 70-80%. El resto, ténganlo en otras criptomonedas que sean de los top 5, los proyectos top 5 que podemos mencionar: Ethereum, Cardano, Solana, que va súper bien. Hay varios, y si quieren tener también stablecoin, pues pueden tener USDT o USDC, que son de las stablecoin más sonadas y mejor respaldadas. Okay. Lorena, le voy a pedir un ejercicio de oráculo de Delfos. De adivinar. Ajá. Vamos a sacar ahorita la varita. De gitana. ¿Qué tendría que ocurrir entonces en esa tormenta perfecta que generó mucho pánico? Que se desmonte todo eso y cuáles son las señales o qué es lo primero que usted olfatearía para creer que Bitcoin comience un ritmo ya ascendente. Ok. Primero, siempre hay gráficas, hay análisis que se ocupan, no son 100% seguras, pero sí le dan como a uno un rumbo. Si el precio llega a tocar los 32,200 más o menos, ya se prevé que ese es como un soporte a superar. Soporte se le llama que si yo paso esa línea es porque yo ya superé los precios hacia abajo. Entonces, si yo supero, o mejor dicho, el precio del Bitcoin logra superar con fuerza los 32,200, creo que es el precio, pero 32,000 y algo. Si lo logra superar con fuerza, podemos decir que va a comenzar un periodo hacia arriba. No a llegar a los 50,000, 60,000 dólares como estuvimos el año pasado o a inicios de este año, pero sí comenzar a subir y a dejar esta etapa de tormenta perfecta de todo este miedo que ha estado afectando el precio de las cripto. ¿Qué otra señal yo vería súper buena? Pues que comiencen todos los exchanges a estabilizarse en cuanto a los precios de sus acciones, como les mencionaba Coinbase, que los precios de sus acciones se habían visto afectadas. Cuando todo esto se comience a normalizar, eso también es una buena señal. Ahora, ¿qué es lo que puede ayudar en todo esto? Una de las cosas, y creo yo las más fuertes, es hablar de adopción. El hecho que acá en el país hayan 40 y pico de países, naciones, interesados en que la moneda pueda llegar a ser moneda de curso legal, eso ayuda muchísimo. Porque recuerden que el precio del Bitcoin, más allá de meterle la mano y de las gráficas y todo eso, es la oferta y la demanda. Entonces, entre más personas a nivel mundial lo quieran utilizar, entonces el precio va a ir mejorando. Sí, porque le da credibilidad. Exacto. Ahora Pero bien. Solo hay 2 naciones ahorita. Ahorita sí. Como moneda de curso legal. Como moneda de curso legal. Pero estas 44 naciones que se han reunido acá en el país están interesados en que no necesariamente que sea una moneda de curso legal, pero que se pueda estar utilizando para la inclusión financiera en sus países. Es así como que vaya, Diana y Tony compraron Bitcoin, por decir algo. Pero entonces, en la medida en que nosotros lo empecemos a utilizar, vamos a promover que el resto de nuestro equipo empiece también a comprar y a utilizarlo. Sí. Y ir abriendo esa comunidad y hacerla crecer. Exacto. Entonces, al hacerla crecer, le da confianza, le da certeza y por lo tanto el precio comienza a subir. El precio comienza a subir. Y el precio por ahí va el al asunto. Dólar. Exacto. Porque, por ejemplo, si ustedes comienzan a decirle a sus compañeros, miren, a partir de ahora, es un ejemplo,
vamos a pagar los salarios en Bitcoin, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a tocar? Bueno, voy a ver dónde lo puedo utilizar. Voy a ver, en lugar de cambiarlo a dólar, que quizás sería como la primera reacción, pasarlo a dólar, pero a medida de que vayamos recibiendo Bitcoin, que es lo que sucedió en el Zonte, a medida que vamos utilizando Bitcoin y que hay más personas que tienen Bitcoin, yo voy viendo quién me lo recibe para no tener que hacer ese cambio al dólar. Y en esa medida la comunidad va creciendo. Porque es otro medio de intercambio ahora. Exacto. Pero, a ver, Lorena, lo que ha pasado en el país es que cuando se lanzó el Bitcoin, se creó una gran expectativa porque había $30 de por medio, sí, ¿verdad? Una vez la gente agarró los $30, como no educamos sobre el tema de criptomonedas, entonces pues sí, ¿verdad? Hasta ahí quedó. O sea, y cuando uno conversa con la gente y todo, te dicen, no, yo no lo uso, y los estudios lo dicen. Sí. Entonces, ¿cómo ganar credibilidad con una población que no sabe cómo se utiliza? Y ahí has dicho la clave, no sabe cómo utilizarlo, no sabe cuál es la ventaja, realmente, ¿por qué debería hacerlo yo? ¿Realmente me conviene o no me conviene? ¿Es algo bueno para mí? Porque por ahí comienza todo. Es que es bueno para el país, eso no me toca a mí la membrana. Lo que me va a tocar a mí es que si es bueno para mí. Y si no lo he entendido todavía, ¿por qué lo voy a utilizar? Entonces vamos a la falta de educación, a la falta de información. Justamente lo que decías, si a la población no se le educó y no se le dijo cómo le podía sacar provecho, sino que simplemente le di $30, ¿qué es lo que hizo toda la gente? Irse a Super Selectos, que bueno, por Grupo Callejas, porque creo que la mayoría de las personas fueron a canjear sus $30 de Bitcoin ahí, a írmelo a comer, ir a aprovechar ofertas, pero según los estudios, solamente el 20% de los salvadoreños se ha quedado utilizando la Chivo Wallet como un método de pago, o el Bitcoin, digamos, como un método de pago. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? La comunidad Bitcoin alrededor del mundo, y esto lo digo con propiedad porque yo me veo involucrada en muchos de esos proyectos, las empresas fuera del país están viniendo para apoyar la educación y la adopción. Hay muchos proyectos gratuitos ahorita que se han tomado la tarea de andar educando en las poblaciones a las personas a que puedan utilizarlo. Aquí en el país. Aquí en el país, por ejemplo, hay una empresa, creo que es de Guatemala, y el movimiento que ha creado se llama Mi Primer Bitcoin. Ellos andan por todo el país dando charlas, educando a las comunidades cómo utilizarlo. Está también otra empresa que se llama Paxos, que está dando cursos y ha creado una casa que se llama la Casa del Bitcoin, que está en la San Benito, y la gente puede llegar ahí a recibir educación gratuita. Nosotros, de hecho, con otros 2 colegas, iniciamos un proyecto que se llama Torogos Dev, que vamos a educar de forma gratuita a programadores a que aprendan a programar en los lenguajes de Bitcoin y de Lightning. Por cierto, a quienes se quieran registrar, todavía estamos recibiendo solicitudes. Voy a hacer el comercial. Dele. www.torogos.dev, D-E-V pequeña, porque vamos a educar a que adentro de las empresas también se comience a adoptar esta tecnología. Entonces, esa es la clave, educación es la clave, y hay muchos proyectos como los que le he mencionado que están viniendo al país a que la comunidad, que la gente, como decimos nosotros los usuarios de a pie, entendamos para qué nos puede servir. Que crezca, pero en la medida que esté educada. Exacto. Ahora, Lorena, otra cosita, perdón, Tony. Tú decías que el mercado de las criptomonedas se va a ir estabilizando, sí, que ves difícil de que lleguen los precios de fin de año, del año pasado o principios de pero que se va a ir estabilizando. Correcto. Porque lo que lo causó esta baja es que es un mercado nuevo, y además lo que está pasando con el dólar y con otras monedas físicas. Pero esto es si no se da otro acontecimiento internacional que pueda influir. Sí. Llámese pandemia, llámese una guerra entre 2 potencias. Sí, definitivamente todo eso puede afectar. A ver, y qué bueno que tocas el tema de la pandemia. Justamente cuando comenzó el confinamiento en la mayoría de los países,
todos los precios, igual las bolsas cayeron, el precio del Bitcoin cayó. De hecho, cayó, creo que estaba como en 9,000 y cayó hasta como 3,800 aproximadamente. Sin embargo, en ese momento se recuperó relativamente rápido. Se recuperó como en, no sé si 1 o 2 meses aproximadamente, ya había superado los $9,000. Logró superar, digamos, eso. Pero de aquí en adelante, que si viene otra ola así que pueda afectar no solamente las criptomonedas, sino que los otros mercados, definitivamente lo puede golpear. Siempre. Lo que pasa es que hay, al menos en Estados Unidos, se tiene previsto 2 cosas, o 3. Que siga la inflación, ahí el ajuste en las tasas de interés van a seguir creciendo. Y parece que en noviembre, pues a Joe Biden no le va a ir nada bien. Los demócratas van a perder el hecho de poder pasar leyes en el Congreso, en el Senado. Y entonces el Bitcoin está nuevamente ante un terreno inexplorado, ¿verdad? Ahorita, sí. Ya dijo usted, una de las señales que podría denotar alguna estabilidad. Pero para que y ahí es donde la política se incide en estos temas económicos. Sí, sí. ¿Quién estaría? Porque están estas, las ballenas y los poderosos, ya sí. Lo de la Fed y todo esto. ¿Es que alguien le está metiendo mano a propósito o es una reacción a todos estos factores que son incontrolables como una guerra, por ejemplo? Siempre hay teorías conspiranoicas y siempre... Piensa mal y acertarás. Exacto. Sí, siempre hay una mano ahí que está, y cuando mencionas lo de las ballenas, eso es algo real y es el día a día de los bitcoiners, lo que vivimos. ¿Qué son las ballenas? Para poner en contexto a la audiencia. Son aquellas personas o empresas que tienen más de 10,000 bitcoin en sus arcas, ¿verdad? Que tienen esta cantidad de bitcoin que obviamente no cualquiera las puede tener. Abajo de eso está... ¿El Salvador como país no es una ballena? Todavía no, porque tenemos como 500 monedas por ahí. Yo creo que no llevamos ni 1,000 monedas. Entonces, si estamos hablando de más de 10,000 monedas, eso es una ballena. Después viene el tiburón, que creo que anda abajo de los 10,000, entre 7,000, 10,000. Nosotros somos chimbolitos. Ajá, pepesca, para ponerlo en salvadoreño. Pepesquita, más o menos por ahí llegamos. Entonces, pepesca y desnutrida. De aquellas que comen callos, dice. ¿No? Pero, obviamente las ballenas pueden meter mano. Definitivamente puede haber un interés. Entonces, a veces, incluso el precio del Bitcoin sube por alguna manipulación. Voy a mencionar a nuestro queridísimo amigo Elon Musk, que en algún momento, el año pasado creo que fue, que dijo que en sus empresas Tesla ya no iba a recibir Bitcoin porque no eran ecológicos. Entonces comienza a bajar el precio del Bitcoin y ¿qué resulta? ¿Qué compró? Y después dice, no, ¿saben qué? Sí lo vamos a aceptar porque ya vi que sí están queriendo hacerlo con energía limpia y entonces sí, ya vi que sí lo vamos a aceptar. Y como ya compré barato. Ajá, entonces sí puede suceder eso, sí puede haber algún manipulación del mercado. Sí. Aquí hay algunas inquietudes de nuestra audiencia, Lorena, yo creo que es bueno pues aclarar, ¿verdad? Sí, dice claro. Mauricio Arteaga. La señora que entrevista es educadora en Bitcoin. ¿Cómo educa en esa criptomoneda? ¿Su trabajo es solo en Bitcoin? ¿Salarios en Bitcoin? ¿Un activo volátil de pagos? No, dice. Maru Herrera, buenos días. Para entender los efectos de esta moneda, Bitcoin actualmente... ¿Pudiera decirme 3 beneficios palpables que tenemos ahorita en El Salvador? La ley entró en vigencia el 7 de septiembre. Sí. Todavía no tenemos un año. Lleva meses esta ley. Pero buena pregunta. Ajá, sí, pero buena pregunta, claro. Épale. Ya. Yo pensé que iba a seguir leyendo. Bueno. Después vamos a pasar a otro. Okay. Bueno, primero hablando de qué educamos. En realidad educamos no solamente de Bitcoin, sino que también de las altcoins porque es una realidad, están ahí. De hecho, tenemos que entender que son monedas de mayor riesgo que Bitcoin, por eso es que es bueno también mencionarlas,
porque muchos se emocionan con algunos proyectos y lo que hablábamos de Luna, ¿verdad? Meten todos sus ahorros, todo su dinero y resulta que lo pierden. Entonces tratamos de educar de todas las criptomonedas y también de la tecnología. Las altcoin vienen de la palabra alternativa y moneda. Exacto. ¿Verdad? Sí. O sea, pero son más riesgosas. Son más riesgosas, muchas. Algunas tienen mejores rentabilidades que Bitcoin, eso es diferente, porque me dicen, no, pero es que con no sé qué moneda gané el 200%. Eso sí, puede suceder, un golpe de suerte puede suceder, pero no es tan estable, imagínense, o mejor dicho, son más volátiles que Bitcoin, para decirlo de esa manera. Ahí ya lo dijo todo. Ajá. Sí. Bien, ahora, cuando hablamos de los beneficios que pueden haber en el país, a ver, hablamos de que esto es inclusión financiera. El tener una forma alternativa de yo poder recibir dinero. Vamos a hablar remesas. Si yo pudiera evitar que mi mamá, yo estoy en Estados Unidos y le mando a mi mamá alguna remesa, si yo pudiera evitar que mi mamá tenga que salir de su casita allá en el, no sé qué, en el cerro lejano, que no tengo un banco cerca, no tengo un Western Union cerca y tengo que desplazarme a ese lugar, yo preferiría mejor mandarle Bitcoin a su billetera Chivo y que ella desde ahí pueda comenzar a hacer pagos, porque desde ahí podemos hacer pagos de nuestros servicios, podemos hacer Pero pedidos. ya, yo te diría, pero si hay aplicaciones que hacen eso ya. Por eso, pero Ajá. si te mandan una remesa, tenés que irlo a sacar. O sea, si te mandan una remesa por Western Union, por ejemplo, tenés que llegar a la oficina de Western Union o a un corresponsal que tenga para hacer el retiro del dinero. MoneyGram es el otro. Por ejemplo, MoneyGram, o si te lo mandan a través de un banco, tenés que ir a alguna agencia bancaria para retirar ese dinero, ¿ya? ¿Y qué sucede si llega directamente a tu billetera? Que la tengo en mi teléfono. Que la tengo en mi teléfono, yo ya no tengo que salir, o la persona que recibe este dinero ya no tiene que salir, desplazarse primero, segundo, arriesgándose a que le puedan robar lo que fue a retirar del banco. Eso es una alternativa y eso es un beneficio que las personas pueden tener. Otro beneficio es para el comercio informal. Yo tengo mi negocio, no lo tengo registrado, pero tengo mi página en Instagram y hago muchas ventas ahí, me va muy bien, o en el marketplace de Facebook. Y hay gente que me dice, mire, ¿le puedo depositar? No, porque no tengo cuenta bancaria, o sea, no estoy registrado legalmente, no puedo llenar los requisitos que solicita el banco, entonces yo no tengo una cuenta bancaria. No, pero es que si no le puedo depositar, entonces, o no le puedo hacer una transferencia, no, porque quien le va a recibir, yo no le puedo dejar dinero a esa persona, por decir algo. Entonces, tenemos una alternativa de las billeteras, que en este caso de criptomonedas, que yo puedo hacer el traslado del depósito sin necesidad de tener una cuenta bancaria. Entonces ya yo ocupo Chivo en ambos puntos o cualquier otra billetera y yo hago el traslado del dinero y le puedo pagar. Entonces yo ya tengo un método de pago de mis clientes y esto es un caso real porque estábamos en otro programa hablando sobre esto para microempresarios, MIPYMES, que están en la diáspora, toda la diáspora, ¿verdad? Que quería recibir pagos de gente de El Salvador. Y le dijimos, ¿por qué no comienza a aceptar a través de la billetera Chivo? Estaba un poco renuente porque desconocía y después se atrevió esta persona que vive en Boston y resulta que ahora por lo menos en el mes tiene 3 clientes que le pagan a través de Chivo Wallet. Entonces digo, no es que sea el montón, pero es una alternativa. Son 3 clientes que se hubieran podido perder si no hubiéramos tenido como esta alternativa de pago. Y la otra, pues obviamente el bancarizar a la población no bancarizada. Y ahí es ahora, donde los bancos, el no sé tema por qué no se ponen, no sé, las pilas, ¿verdad? El tema de la remesa, vaya, tengo datos aquí del Banco Central de Reserva, por ejemplo, entre enero y febrero de este año, solo el 1.7% de las remesas fueron en Bitcoin. Sí. Entonces la gente no lo ve todavía como una alternativa. Sí, todavía le da miedito. Y solo en febrero las remesas fueron de $572 millones. Es decir, siguen utilizando aunque paguen comisión. Sí, sí, porque todavía no les han explicado bien, todavía no sabe la otra persona cómo lo va a cambiar. No hay educación. No hay educación.
Y el punto que tocabas del banco, aquí también voy a hacer otro comercial. A mí me contrató un banco local precisamente para asesorarlos en el tema de Bitcoin, porque ellos sí van a comenzar a tener productos relacionados con Bitcoin. Entonces estamos trabajando, si puedo decir el nombre del banco, sí, no hay problema. con Banco Cuscatlán. Ellos me han contratado específicamente para comenzar a incluir productos relacionados con Bitcoin. Entonces la banca sí ya lo está viendo, ya está queriendo incorporarse, y sé que hay otros bancos que también ya lo están poniendo dentro de su roadmap de proyectos en este año. Lo que pasa es que esa alternativa de pagos ya existe, y es más, alguien nos decía que el Banco Central de Reserva de El Salvador, Tony, desde no sé cuánto, ya estaba viendo manejar a transacciones a través de, yo no me gusta llamarle monedas, mejor criptoactivos, porque en realidad es un cripto, o sea, no son, uno al decir criptomoneda piensa que le van a dar una monedita, no. ¿Verdad? Es un criptoactivo, solamente está en este sistema. Lo siguiente que voy a afirmar, lo voy a decir en clave no política, por favor, oyentes, o sea, entendamos lo que es. Sí. Y lo que pasa es que Chivo también, como wallet, ha sido un desastre. Sí, tengo que aceptar. Es un desastre. Sí. O sea, no lo digo porque, o sea, de verdad ha sido, o sea, no. O sea, lo que está a la vista, como decía Juan Gabriel, no, sí. ¿verdad? Entonces, es más, yo la bajé por 2 motivos. Por los primero, $30, dice. No, porque aquí o sea, supuestamente no los he usado. Sí, pero razón. No me dice en cuánto está ahorita, o sea, ni siquiera me da esa información ahorita. Sí. O sea, lo bajé. Uno de los motivos para que nadie use mi DUI. Sí. Porque se dieron esos problemas. A mí me pasó. Vaya. Y segundo, para cultura general. Sí. Y poder hablar con propiedad. Entonces, ahorita la abrí. Ahí están los $30. Si pero quiere. No dice cuál pero es el no precio. dice cuánto tengo ahorita. Sí. En Bitcoin. Entonces, desastre. En Bitcoin no dice cuánto hay. Solo dice $30. Correcto. Bien. Voy a... Técnicamente... cuando salió la Chivo Wallet, sí, definitivamente creo que fue un proyecto un poco apresurado, en buen salvadoreño, a la carrera. Creo que no se hizo como que todas las pruebas que se tenían que haber hecho, no estaba disponible para todos los modelos de celulares, había varios problemas. Después de eso, la población encontró por ahí un truquito que se le llama scalping. Scalping es cuando yo comienzo a jugar con los precios, comienzo a comprar barato y a vender caro, pero en cuestión de segundos. ¿Y por qué es que la población encontró este huequito? Pues porque resulta que la Chivo Wallet actualizaba el precio del Bitcoin cada 3 minutos, creo que lo hacía, o cada minuto, no recuerdo, pero dejaba como un lapso donde la gente se iba a otras plataformas, veía a cuánto iba a estar el precio, cuando el precio de la Chivo Wallet se iba a actualizar. Entonces jugaba con esa información y comenzó a hacer cualquier cantidad de ganancias. Bueno, alguien me dijo, yo no sé si será cierto porque yo no lo vi, que había ganado $500,000 en ese scalping de estar comprando y vendiendo. Entonces, es que salvadoreño se rebusca, ¿verdad? Eso es vende humo. Entonces, resulta que se hizo un cambio de proveedor también. Ya no es Atena. No, ahora está Alpha Point, que creo que se llama la empresa que está llevando el proyecto. Entonces, sí se están haciendo mejoras, y una de las mejoras precisamente, que puede sonar contrario, pero una de las mejoras fue quitar el precio, porque antes lo tenía el precio del Bitcoin, pero precisamente de eso es que se agarraba la gente para hacer el scalping. Entonces decidieron que lo iban a quitar, y ahora no podemos hacer transacciones tan seguidas que sea menos de 3 minutos. Tiene que haber pasado más de 3 minutos para poder hacer otra transacción. Para evitar esas. Exactamente. Okay. Aquí hay más inquietudes. A ver, dice Vladimir Lobato, él está en Canadá. Creo que si las familias que manejan la economía mundial, Rockefeller, JP Morgan, Rothschild, no están. Sí, qué bueno que los Ramos. Bárbara. Los cabezas. Porque tiene $30 ahí. Bárbaro. No, imagínate cómo tiene dinero, que ahí los tiene. Ahí, y no le hace falta. No le hacen falta. No, ni para los chicles no necesita, pues. No están o no ganan con estas monedas. Es difícil que estas despeguen en un 100%. O sea, si estas personas poderosas no se meten en el mundo de los criptoactivos,
Dice él, ¿verdad? Ajá. Entonces no lo van a hacer subir. Aquí hay otro, dice, nos manda la dirección, por favor, para programadores de Bitcoin. Sí, voy a repetirlo, www.torogos.dev, de developers. Ajá. Ahí está el formulario para que se registren. Ajá, hay una nota de audio ahí que Sí, ahorita. Aquí hay otro comentario. Jorge desde Boston. Opositores del gobierno dicen que han perdido dinero y los que apoyan dicen que han ganado. ¿Cuál sería su conocimiento de la realidad? Gracias, buenos días. Guillermo Revelo manda un audio. Escuchamos. Días en cabina. Para el ejemplo que estaba dando su invitada, a mi abuelo y para el Día de las Madres sucedió un caso particular. Para el Día de las Madres le mandaron un dinero como regalo. Mi tío le preguntó que cómo quería, si lo quería en Bitcoin para no pagar esa transacción, impuesto, lo que sea, y para que no se moviera de su casita, como dice su invitada. Lorena. ¿Saben qué dijo mi abuela? Que no, que prefería ir ella a comprar, ir a sacar su dinero y de una sola vez comprar, porque no le tiene confianza al Bitcoin. Porque si le iban a mandar, ejemplo, $200, tenía miedo que cuando saliera el siguiente día a comprar ya no tuviera $200, sino que 100. Así que la gente prefiere mejor ir y tener su dinerito en sus manos. Sí, por el tema de la volatilidad, Sí. se refiere él, ¿verdad? Sí. Vaya, pero fíjate que la abuelita ya sabe cómo funciona el Sí. Bitcoin. Sí, pero no tiene toda la información, es lo Ajá. que decíamos. Se le ha dado una parte de la información. Ciertamente el precio del Bitcoin es volátil, pero ¿y si yo recibo esos Bitcoin y los paso a dólares? Porque la Chivo Wallet tiene esa función, que yo Inmediatamente. Ujú. yo lo puedo pasar a dólares. Y la gente dice, sí, pero esos no son dólares de verdad. Igual los puedo ocupar. O sea, yo no sé si son dólares de verdad, de mentira, digitales, tokens. La realidad es que yo llego al súper, a donde sea, y lo puedo ocupar. Puedo transar con eso. Claro. Son un vehículo para adquirir bienes y servicios. Exactamente, yo lo puedo utilizar. Bueno, con la primera pregunta que se hacía de que si el gobierno ha perdido, ha ganado, si hacemos, ellos han hecho varias compras en diferentes precios. Y aquí es donde nuevamente hablamos sobre los promedios ponderados. Obviamente, creo que en septiembre es en el precio más caro que ha comprado y ahora en $30,000 creo que es el precio más bajo al que ha comprado. Eso se tendría que promediar. Ahora bien, pérdida es cuando ya se han vendido los activos. Entonces, si no, para mientras tenemos una pérdida no ejecutada, ¿verdad? Podemos tener en libros saldos rojos, pero media vez yo no venda mis activos. Voy a dar mi ejemplo yo como Lorena. Cuando estaba en 44,000, se me ocurrió comprar una buena cantidad. Y yo dije, bueno, lo voy a vender la siguiente semana. La siguiente semana resultó que valía 40. Entonces dije, yo me voy a esperar. La siguiente semana valía 38. Y la siguiente 34 y la siguiente 30. Y hoy 29. Entonces, y hoy 29. ¿Qué ha sucedido? Que yo lo sigo manteniendo ahí mis activos. Que estoy en saldo rojo, sí. Pero media vez yo no ejecute esa venta, no venda en rojo, es una pérdida no ejecutada. No me van a decir que es un juego de palabras y que estoy tratando de cubrir algo que, como dice Juan Gabriel, lo que está a la vista no se pregunta. Sí está en rojo, seguramente. Vale menos. Vale menos, O sea, seguramente. A ver, Pero en cuando nueve venda. nueve compras, el gobierno ha gastado 104 millones en 2.301 monedas Bitcoin. Pues ya tiene más de 2,000. Sí, Perdón. 2.301 monedas Bitcoin. En la mayoría, dice aquí, hubo pérdidas, pero es que es cierto, o sea, si las vende ahorita, Claro. se ejecuta la pérdida. Exacto. 1, 2, 3, 4. De ahí, lo que pasa es que dice ha gastado 374 millones en todo lo relacionado a la implementación del Bitcoin, Bueno. que es otra Eso cosa. Sí. Y 104 ¿qué sería? Invertido. Invertido. Ujú. Porque el fideicomiso de 150 millones, Sí.
El bono chivo de 120 millones, ahí están los 30 que no han usado. La empresa que contrataron para hacer son los gastos de la implementación o la inversión en implementación. Publicidad que seguramente gastaron. Que también es otro juego de palabras, ¿verdad? Sí. Porque siempre decimos, no, es que no gasté, invertí. Dice Invertí, uno. exacto. O sea, siempre ha habido, salió dinero, sí, ha habido una salida. Entonces, para responder sería eso, relativo. Sí, o sea, sí en libros están en rojo, pero no es una pérdida. No sé de hecho si lo han vendido, pero si todavía lo mantienen ahí, es una pérdida no ejecutada. Ahora, hay cosas que uno se pregunta y nuevamente no es en clave política, porque el hospital de mascotas dicen que lo construyeron con las ganancias. Sí. Porque hubo una alza. En algún momento hubo una alza del precio y entonces si en ese momento vendieron, obviamente vendieron con un margen en positivo. Entonces esa ganancia, o sea, me quedo, por poner números redondos, yo tenía $1,000, había comprado $1,000, pero de repente llegó a 1,500, vendí. Esos 500 los ocupé para el hospital de mascotas y los otros 1,000 los volví a agarrar para volver a comprar. Pues porque eso era lo que tenía. El problema es que no sabemos. Exacto. Eso te iba a decir porque no sabemos, solo sabemos de compra de Bitcoin, pero no conocemos de transacciones. En qué momento venden. Ajá. O si tiene traders y están haciendo compras y ventas en el mercado, eso tampoco lo sabemos, ¿verdad? No es algo que se diga públicamente. Ok, bueno, mucho que aprender en este tema, Lorena, gracias. Cuando hablábamos de las transacciones a través de los teléfonos, yo te decía ya hay por el tema de Tigo Money. Tigo Money. También. Ya te recibe Western y MoneyGram. Eso es una muy buena alternativa y vuelvo al tema. Son alternativas. Son alternativas. Así es. Ok, bueno. Recomendación, Lorena, para aprovechar su asesoría que al aire no genera honorarios. No, totalmente. Si quieren, vamos a hablar primero de inversión. Si quieren invertir en criptomonedas, primero, no entren en miedo. Segundo, no entren en el otro extremo que es la emoción. Es decir, si van a comprar, no vendan algún carro, una casa o algo, sino que si tienen algo que no van a necesitar de aquí a por lo menos un año, hagan esa compra de criptomonedas. Mi recomendación es que el portafolio sea 80% Bitcoin y el resto alguna otra altcoin de los top 5 de los proyectos que ya hemos mencionado. Si ustedes creen que van a tener rentabilidad de aquí a un mes, mejor no se meta. Si los llaman a participar en plataformas de inversión donde se va a hacer millonario en 2 días, una semana, húyale. Como este que ganó 500,000, ¿verdad? Ajá. Huya. Y por otro lado, hablemos de adopción. Si ustedes todavía no han intentado hacer alguna compra con criptomonedas, con alguna otra billetera que no sea Chivo Wallet, porque no me gusta Chivo, bueno, hay otras alternativas, tenemos Strike, tenemos Bitcoin Beach, que son otras billeteras también hechas acá en El Salvador y que también pueden funcionar. Ayer nos encontramos con uno. Saludos ahí a Renato Salazar. Los representantes de Strike. Ajá, saludos. Y en la medida que podamos, eduquémonos. Ese es el punto, ¿verdad? Sí. Educación. Repita sus propias coordenadas para que la gente que quiera eso, que quiera una voz creíble, sensata, que no busca, que no es un tema político, ¿verdad? Que el Bitcoin estaba antes de todo esto. Mis redes sociales, Lorena Robles_SB, en Twitter y en Instagram me pueden escribir. También nuestra página web de mi empresa es www.bitchange_sb.com y ahí nos pueden escribir también. Y recuerden, para los que son developers, se pueden inscribir al programa ToroGos, que también estamos en Twitter como ToroGosDev. ¿Qué dice Erika Arevalo? Pues sí, los que no tenemos para mantener una pérdida no ejecutada. Ya sabía. Ajá, sí. Es que dice cómo lo usamos el salvadoreño común que no tiene para invertir y va pasando el día a día con el sueldo de la quincena. Pues sí, a ese no le sobra. No, son otras realidades. Esas son otras realidades. Y aquí Luis Alvarado, compañero periodista, nos manda una captura. En esta parte donde el archivo dice el precio del Bitcoin, ya me voy a meter ahí. Más abajo de acuerdo a esta captura que nos ha mandado Luis. Lorena, gracias. ¿Quieren ustedes volver a escuchar esta entrevista? Ponga atención a lo siguiente.
Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.